Buenas noches, estamos con el doctor Juan Leiva, es médico especialista en criminalística. Doctor, estamos el día de hoy en el sillón rojo. Vamos a brindar ciertos alcances de temas de interés de la criminalística, específicamente que apoya al derecho, apoyan a la justicia en nuestro país. En el Perú, la criminalística se viene desarrollando buen tiempo atrás. Usted, dentro de la policía, ha venido desempeñándose por más de 30 años, es decir, toda su carrera como médico, experto en criminalística, lo ha desarrollado en la policía, tiene una amplia experiencia. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, y es que se puede hablar de violación sexual, de violación a la libertad sexual, cuando no existen lesiones en la víctima, en el agresor sexual. ¿Cuál es su punto de vista cuando usted no encuentra lesiones, sin embargo, existe una denuncia, existe una acusación, pero no encontramos lesiones visibles? Usted como médico experto en criminalística, ¿qué opinión tiene? Ya, mira, primero te agradezco por la invitación y es bueno aclarar ciertos puntos. Mira, en el caso que tú planteas, primero no hay que olvidarse de que existe una escena del hecho. Y la escena del hecho nos va a proporcionar, si es que todavía está óptima para hacer la investigación, nos va a proporcionar evidencia, ¿no? Ahora, hablar de violación sexual pues es un campo muy extenso porque hay diferentes formas de sojuzgar a una víctima. Ahora, cuando hablamos de que no existe ningún tipo de lesión, eso no es tan cierto, porque la lesión existe. Lo que pasa es que no se evidencia la lesión porque no se busca adecuadamente. En- Pueden darse casos en los cuales se ha producido una violación sexual sin lesiones, por ejemplo, cuando la persona está bajo efectos de algún somnífero, de algún neurodepresor, y que a su vez ocasiona también relajación muscular, lo que facilita pues la relación sexual no consentida, ¿no? Eh, en ese caso específico pues no vas a encontrar lesiones si es que ha habido también lubricación y una adecuada penetración. Entonces aquí hablamos también del grado de agresividad que puede haber tenido una relación sexual, ¿no? Entonces, el hecho de no encontrar ningún tipo de lesión no significa que no se haya producido el evento. Lo que sí significa es que, según nuestra doctrina, no encontramos la evidencia forense que sustente la versión de la víctima. Doctor Juan, usted acaba de señalar algo importantísimo. Usted nos señaló que todo delito, en este caso de violación sexual, tiene una escena donde se desarrolló. ¿Qué recomendaría a los investigadores? ¿Qué recomendaría a los abogados desde su punto de vista como médico criminalístico? Bueno, la primera recomendación es de que la víctima denuncie lo antes posible para evitar justamente la contaminación de esta escena, de que sea alterada, ¿no? Y pueda pues hacerse un buen trabajo de recolección de muestras. Porque en la escena podemos encontrar, por ejemplo, vello púbico del agresor. Y si encontramos una buena cantidad de bulbos, probablemente hasta ADN podríamos utilizar para establecer la relación entre la víctima y el agresor y demostrar que esa persona estuvo allí en esa habitación, ¿no? Pero si ya se altera, ya no se va a poder. Hay que recordar que la frase célebre criminalística, que el tiempo que pasa, la verdad que huye. Excelentes palabras, doctor Juan Leiva. Eh, es un reto para las autoridades policiales y posteriormente para el trabajo de los fiscales, quienes sustentan una acusación ante un juez. Entonces, la autoridad policial tiene que acudir obligatoriamente a un escenario donde se produjo una presunta violación sexual. A esa conclusión podemos arribar, doctor Juan Leiva. Doctor, siempre hemos escuchado que a los médicos legistas
hemos escuchado a los fiscales, a los abogados leer un reconocimiento médico y a veces no entendemos la palabra himen complaciente. Para un médico, ¿qué es que una señorita, una señora tenga himen complaciente, doctor? Ok, mira, aquí tenemos que empezar explicando que el himen, como todo tejido humano, tiene también fibras elásticas. Entonces, algunas personas tienen mayor cantidad de elasticidad que otras personas, ¿no? Entonces, determinar ese himen, si es dilatable primero y si es complaciente después, se basa fundamentalmente en dos exámenes. Un examen estático, que es lo que yo veo. Y entonces, al ver un orificio himenial que mide más de 2.5 o 3.5 centímetros, tengo digamos, la concepción teórica de que ese himen puede soportar el paso del miembro viril sin romperse y pasaría a ser un himen complaciente, ¿no? Pero no me puedo quedar ahí, tengo que hacer el examen dinámico. Y a veces nos olvidamos, los legistas y los forenses también, de ese examen dinámico que está descrito en la guía médico legal, que es el examen bimanual, donde se tiene que traccionar y tratar de introducir los dedos índices en el conducto vaginal, dilatar el himen, y si hay resistencia, pues es un himen que no es complaciente, y si hay, perdón, si no hay resistencia, es un himen complaciente, y ya estamos corroborando nuestra primera observación mediante la medición. Entonces, para hablar de himen complaciente, siempre tiene que establecerse el proceso estático y el proceso dinámico. Van de la mano. Si no, no podemos hablar de un himen complaciente. Vuelvo a repetir, la definición exacta de himen complaciente es aquel que permite el paso del miembro viril sin romperse. Doctor Leiva nos está ilustrando acerca del himen complaciente. Doctor, otra pregunta. Que una persona, que un ser humano tenga himen complaciente, ¿es normal? ¿Todas las mujeres tienen himen complaciente? ¿En qué porcentaje usted a lo largo de su carrera ha tenido estos encuentros, ha tenido estas experiencias en su trabajo como médico criminalístico? Mira, es frecuente la presentación del himen complaciente en la mujer peruana. El estudio lo hizo un médico legista en la ciudad de Trujillo, está publicado, ¿no? Y no recuerdo exactamente, pero una cifra mayor del 40% que él encontró de himen complaciente en las personas que pasaron examen médico legal en Trujillo, ¿no? Entonces, ese es el dato que tenemos y que está, como digo, está publicado. Y ese es bastante frecuente. Interesante, doctor, las cifras que nos acaba de anunciar. Doctor, como bien sabemos, en Crimi Juris 5.0 somos un bufet criminalístico abocado a la defensa de acusados, al soporte técnico, científico de personas agraviadas, potenciamos acusaciones fiscales, potenciamos teorías del caso de defensas técnicas, eh, analizamos acusaciones, contestamos acusaciones. Entonces, llegan momentos que nosotros, los abogados, vamos a formular preguntas al médico, al perito, ya en un juicio oral, ¿no? Usted, como especialista, ¿qué preguntas recomienda para el abogado, defensor, ¿no?, de un presunto violador? ¿Qué preguntas recomienda usted para aquel fiscal que quiere acreditar su teoría, ¿no? Porque a veces los abogados, estamos incluidos ahí, jueces, fiscales, abogados defensores, no sabemos qué preguntas le hacemos al experto en medicina legal, al perito criminalístico, abocado a la medicina, que tuvo contacto directo con la víctima, con el agresor. De repente no entendemos qué es una lesión genital, qué es una lesión paragenital. Entonces, ¿qué pregunta debo hacer ya en juicio oral para que se esclarezca finalmente un hecho que se investiga y el juez aplique la justicia? Claro, mira, tu pregunta va en dos sentidos. Uno es el sentido de la parte acusatoria, que estaría a cargo de la prueba el señor fiscal, ¿no?, que tendría que preguntarle a su médico legista con respecto a las lesiones
que ha encontrado en esa víctima, ¿no? Y hay que recordar que las lesiones son de 3 regiones: lesiones extragenitales, lesiones paragenitales y lesiones genitales, ¿no? ¿Y para qué nos sirve preguntarle sobre estas lesiones? Nos sirve para ver el grado de sujeción que ha ejercido el agresor sobre la víctima. Y en esto se precisan las equimosis por dígito-presión, ¿no? Que son por haber sujetado a la víctima y forzado a algo. Entonces, el fiscal tendría que preguntar en ese sentido, ¿no? Todas las lesiones, que las explique el médico legista, de alguna manera, la relación causa-efecto que habría tenido ese mecanismo lesional ejercido sobre el cuerpo y la lesión que se ha producido por esa acción. Ahora, desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Preguntarle al médico legista primero, y es lo más caótico de lo que yo veo, si cumplió o no con lo que está estipulado en la guía médico legal, en cuanto a la descripción, por ejemplo, de una lesión, donde se indica que tienes que describir la forma, el tamaño, el color, la ubicación exacta, y si tiene alguna figura, la figura y la trayectoria, ¿no? Y lamentablemente los colegas están obviando todos esos datos, y eso te facilita a la defensa pues cuestionar la veracidad de su examen, ¿no? Después, también se obvia muchas veces la adecuada toma de muestras, ¿no? Se dice, por ejemplo, en nuestros libros y en la doctrina de criminalística, en medicina forense, se tiene que tener un peine a la mano y peinarle el vello pubiano a la agredida con la intención de encontrar vello púbico del agresor, y esto no se hace. Se puede utilizar luces forenses para ver si hay restos seminales cerca a la zona interna de los muslos. Tampoco se hace. Lo más sencillo, tomarle fotografías a los hallazgos. Y lo que contestan a veces los colegas es que no hay cámara fotográfica porque la institución no se las ha proporcionado, ¿no? O porque no tienen fotógrafo a la mano. Entonces, esos detalles hacen que pierda valor una acusación fiscal, ¿no? Y eso facilita al perito de parte pues, su trabajo. Entonces, el perito de parte, en realidad, que yo también hago esa función ahora, no solamente está para digamos, contradecir al médico legista. No es mi función contradecir, inclusive es antiético contradecir lo que ha visto una persona. Yo tengo que tener la plena seguridad que está dando fe, por eso es un certificado, de que lo que ha visto es lo que ha descrito, ¿no? Sin embargo, esto tiene que estar descrito de acuerdo a lo que indica la guía médico-legal. Excelente, doctor. Entonces, la recomendación es que se aplique la guía médico-legal tal cual indica, obviar terminología genérica, ¿no? Usted nos decía, si encuentro una lesión, debo describirla, la orientación, la forma, y no decir, ¿no? Encontré una lesión paragenital y quedarse en una generalidad que puede ser interpretada a favor o en contra, ¿no? Y quizás confunda al juzgador, en este caso al juez. Doctor, dentro de su experiencia, usted habrá escuchado interpretaciones de los abogados que hacen sobre un reconocimiento médico legal. Eh, ¿Alguna experiencia sobre los mayores errores al interpretar un certificado médico legal que usted haya escuchado, que sea frecuente dentro de su experiencia, doctor Leiva? Sí, mira, eh, uno de los, digamos, no hablemos de errores, sino de inexactitudes, tal vez, por falta de conocimiento y no se tiene un adecuado asesoramiento, ¿no? Criminalístico. Por ejemplo, una fisura en el margen anal, ¿no? Si yo coloco simplemente fisura a las 5, según posición de las agujas del reloj, y no describo más, ¿yo cómo puedo interpretar si esa fisura es producto de un coito, ¿no? Si no he descrito profundidad, si no he descrito reacción inflamatoria, si el agraviado no me manifiesta dolor, incomodidad, molestias, ¿no? ¿Cómo puedo yo concluir que se trata de un acto, un coito anal?
si no tengo mayores datos cuando puede también referirse a una fisura de origen idiopático, de origen patológico, inherente a una persona, ¿no? Y que es frecuente en la infancia y que finalmente va a dejar una cicatriz también. Entonces, si no hay una adecuada descripción, no se puede establecer en este sentido, ¿no? Si es por un evento banal, traumático, patológico, ¿no? Propio de esa persona, porque sus tejidos tienden a presentar alguna ruptura, o es producto de una violencia y una agresión sexual. Interesante, doctor. Entonces, doctor, podemos llegar a concluir que un ataque sexual tiene características específicas. Y usted decía, a lo mejor esa cicatriz en los genitales es congénita o es producto de otra actividad. Se me ocurre, de repente la víctima sufre algún tipo de estreñimiento que también le puede haber causado lesiones y cuando el médico legista observa, puede, si no hace una descripción correcta, si no describe las características a detalle, puede inducir a error al juzgador, al fiscal y también a la defensa técnica, ¿verdad? Porque está explicando términos muy genéricos. Doctor Leiva, siempre que agarramos un certificado médico, encontramos términos, por ejemplo, es compatible con objeto contundente duro, y acá ya estamos pasando quizás a otro delito, ¿no? Al delito de lesiones. ¿Qué debemos entender los abogados cuando leemos esta terminología médica que no es común para los abogados que estamos en los tribunales, en la justicia, que contribuimos a la administración de justicia y escuchamos, es compatible con, ¿no? En su experiencia, doctor, ¿a qué se refieren los médicos cuando dicen es compatible con? Mira, eso viene de la área clínica. Cuando nosotros hacemos una evaluación de un paciente, por ejemplo, viene con dolor abdominal, ¿no? Y entonces le ponemos diagnóstico síndrome doloroso abdominal, ¿no? Compatible con una apendicitis, con un meteorismo, etcétera, ¿no? O sea, es una presunción diagnóstica. Eso, llevado al área legal, al área forense, cuando tú lees compatible con, es porque te está diciendo que puede ser, es una presunción. O sea, no te está diciendo que esa es la causa. Ya, importante interpretación, doctor Juan. Significaría entonces que al decir es compatible con, estamos frente a una duda, eh, no estamos siendo muy claros en su interpretación médica. ¿Qué nos puede indicar? ¿Que existe duda o ese No, término es el adecuado? no, 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 no. O sea, es el término adecuado desde el punto de vista, te digo que eso viene, se arrastra de la clínica, ¿no? Pero cuando tú colocas compatible con y pones un diagnóstico, ¿ya? Viene la segunda parte. ¿Qué tengo que corroborar para que ese diagnóstico de compatible, que es el diagnóstico presuntivo, pase a ser el diagnóstico definitivo? O sea, si yo digo es compatible con un acto contra natura, ¿no? Que para yo tener ese diagnóstico certero, ¿qué más necesito? ¿No? Entonces necesitaría probablemente encontrar una muestra de semen dentro de esa cavidad anal o encontrar restos de fecales en el pene del agresor. Entonces ya deja de ser compatible, ya pasa a ser un diagnóstico definitivo. Porque el Genial. médico esos resultados del laboratorio no los va a tener inmediatamente. Esos resultados van a ir probablemente a biología y van a retornar después de una semana o 10 días y ahí recién el médico podrá cambiar de esa presunción de compatible a el diagnóstico definitivo. Por eso es que no hay que olvidar que todo certificado médico legal, ¿no? Puede tener un post facto a la luz de los resultados de los exámenes auxiliares que el mismo médico legista ha solicitado, como son, por ejemplo, en violación, la fosfatasa de origen prostático, ¿no? Como es sangre del calzoncito y a ver si es menstrual o es de una lesión, que lo tienen que ver los biólogos. Es decir, cuando trabajamos estos casos son una labor multidisciplinaria, no es solamente la labor del médico. Doctor, interesante lo que nos acaba de decir, y es que
la labor criminalística va más allá de tan solo observar una vez, porque el policía, cuando recepciona la denuncia en una comisaría, en una DIVINCRI, formula su oficio, médico legista, el médico legista evalúa una sola vez, ¿no? Y es por eso, usted nos está haciendo la aclaración que coloca ahí compatible con objeto contundente duro, compatible con tal o cual cosa. Entonces, usted también nos habló de un examen post factum. Ante este término compatible, surge la idea que un certificado médico no te hace culpable de un delito. Volvemos al inicio. Usted mencionó la escena del delito, la escena del crimen, el lugar de los hechos. Es ahí que juega un rol muy importante la labor del investigador, del pesquisa, en encontrar evidencias que corroboren lo que el médico legista dice en el certificado médico, compatible con. Quizás el pesquisa encuentre un objeto y allí vamos a corroborar lo que el médico legista indicó. Usted también hablaba de exámenes que se practican o se extraen a la víctima y posteriormente son evaluados y los resultados, doctor Leiva, en su experiencia, regresan al médico legista para un post factum o es que ya no regresan. No. Todos los exámenes que solicita el médico le van a retornar al médico. Y él tiene la obligación de reformular su certificado médico legal. Reformular. Es decir, vamos a tener dos exámenes médicos, ¿no? Uno, el preliminar, si queremos llamarlo así, cuando la víctima llegó, el médico le evaluó, de repente extrajo líquido seminal, esas muestras son remitidas al laboratorio y un segundo examen es cuando el médico legista ya tiene todos los resultados y él formulará su examen post factum. En ese contexto, doctor Leiva, imaginemos que el día de hoy una señorita o señora presenta su denuncia en una comisaría, ¿no? Indica que hace 24 horas atrás ha sido víctima de agresión sexual. El médico legista, ¿qué debe encontrar en la primera revisión hacia la agraviada? ¿Qué es lo primero que debe revisar? ¿Qué es lo primero que no debe dejar de hacer como médico? Mira, primero y lo más importante es la parte iniciaria del certificado médico legal, que es la data. Y en la data le va a preguntar el motivo por el cual viene a pasar el examen médico. Y normalmente en la data dice, vengo porque me violó una persona desconocida, una persona conocida, hasta da su nombre. Y en 2 oportunidades, qué sé yo, ¿no? Es lo que está refiriendo esta persona. En segundo lugar, viene la parte de antecedentes ginecobstétricos, que es importantísimo, ¿no? Donde va a decirte cuándo fue su menarquia, cuánto dura, cuándo fue su última menstruación, cuándo fue su última relación sexual consentida, la no consentida, si tuvo relaciones anales, no tuvo, cuántos son sus parejas sexuales, etcétera. Todos esos datos. Después de eso, recién viene el examen de integridad física. Y como la guía dice, de la cabeza a los pies. Entonces, primero empieza el examen extragenital. En el examen extragenital, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar forzamiento, ¿no? Si la cogieron de los brazos, de los hombros, de las caderas, si la forzaron para abrir las piernas, vas a tener que encontrar equimosis por dígito-presión. Si es que se ha activado su mecanismo de defensa, ¿no? Si está dopada, pues no vas a encontrar eso. O si está bajo efectos de una coacción o amenaza. No, pues yo te digo, te voy a matar a tus hijos y a tu mujer, caramba, no ejerzo mis mecanismos de defensa, ¿no? Pero lo tiene que manifestar. Entonces, seguimos con el examen y tenemos el examen paragenital. Y después, al último, viene el examen genital y el anal. Entonces, en cada uno de ellos vamos a verificar lesiones y después de eso se va a tomar las muestras. Entonces, se van a tomar muestras de hisopado vaginal, muestras del margen anal y en el agresor se va a tomar el balano prepucial. Excelente, doctor. Sabias palabras. Ya para terminar, doctor Juan, usted nos comentaba también que existen términos clínicos, ¿no? Y de ahí
que, por ejemplo, en un hospital hacen una evaluación clínica y usted, como criminalístico, hace evaluaciones forenses, evaluaciones criminalísticas. ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación clínica y una evaluación forense o una evaluación criminalística? Una evaluación de un médico que está ligada finalmente a un delito, ¿no? Como por ejemplo, cómo distinguir esa diferencia entre una evaluación de un médico en un hospital y un médico eh, en medicina legal, en criminalística dentro de la Policía Nacional. ¿Cuál es esa diferencia, doctor Leiva? Ya, mira, es excelente tu pregunta porque a veces me han preguntado en sala también si soy especialista en ginecología. Y te voy a ser sincero. En medicina forense hemos tenido especialistas en ginecobstetricia que han pasado por criminalística, ¿ya? Y no sabían evaluar un himen, porque no es su trabajo habitual. Su trabajo habitual es verle patologías ginecológicas y ver patologías de las gestantes, ¿no? No es ver el área genital y menos realizar un himen. Eso es una práctica diaria para un forense, para un médico legista, ¿no? Ahora, la diferencia entre un médico legista y un médico formado en criminalística es que el legista, pues, si bien es cierto, somos sinónimos, vamos a ver lo mismo, pero la doctrina de criminalística hace que tú busques la relación causa-efecto de lo que estás viendo, ¿no? Para colaborar justamente con la policía y con la administración de justicia. El médico legista lo que hace es describir cabalmente las lesiones que él verifica, pero no tiene acceso a otra información que el médico criminalístico, y cuando es perito de parte máxima, va a poder tener más información, ¿no? Muy diferente es, por ejemplo, que en la data aún de un delito de libertad sexual, la dama diga, pues, o la niña, eh, mm, su primera versión en la comisaría me hizo tocamientos. Cuando a los 2 días va a pasar el examen médico legal, dice, frotó su pene en mi atrás. Y cuando después de 3 meses pasa la cámara Gesell, dice, me penetró con su pene en el poto. Entonces ya es una versión que algunos dirán que es coherente porque está diciendo que la ha agraviado por su parte posterior, pero en el fondo criminalístico son detalles diametralmente distintos. Porque un frotamiento no me va a dejar lesiones. Una penetración me tiene que dejar lesiones. Y si es una menor de edad, me tiene que dejar lesiones bastante visibles, ¿no? No voy a esperar encontrar, por ejemplo, un desgarro incompleto. Estamos hablando de una anatomía pequeña frente a un pene de adulto cuya desproporción anatómica es evidente, ¿no? Es mucho mayor. Entonces, eso es el trabajo, es precisar esos detalles. Excelente, doctor Juan. Y debemos corroborar una vez más lo que usted nos acaba de decir. ¿Por qué? Porque como abogado siempre he recurrido a usted y por lo general Crimi Juris 5.0 pide el expediente completo a nuestros usuarios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer un estudio integral, ¿no? Y poder tener una opinión, un panorama claro del examen psicológico, de las declaraciones en cámara Gesell, de las versiones de los testigos. Entonces, corroboramos una vez más que un examen médico legista de parte es un estudio integral que se realiza a todo el expediente, al expediente completo, que quizás muchos no tienen acceso, ¿no? Doctor Leiva, para ir concluyendo esta entrevista, ¿cuál es su recomendación final para los abogados litigantes, para los jueces, para los fiscales, que estamos seguros nos están escuchando y lo van a poner en práctica, doctor? La criminalística está de moda en Perú con el nuevo Código Procesal Penal, con este modelo procesal en el cual se interroga
a los peritos. ¿Cuáles son sus palabras para los abogados, doctor? Mira, yo te diría que, en primer lugar, no tanto por los abogados, sino para la comunidad, que a un momento se siente agredido, ¿no? De cualquier forma. Hay que observar. Criminalística no es mirar. Criminalística no es ver. Criminalística es observar. Entonces hay que observar. Mira, hay casos que se han ganado simplemente por la observación. Cuando la menor te dice, yo lo empujé y se golpeó la cabeza contra la ventana, ¿no? Y ese violador, por supuesto violador, pasa examen médico legal y le encuentran el traumatismo en la cabeza, ya le estamos dando un valor a lo que está indicando la menor, ¿no? Entonces es observar. Yo le vi que tenía un tatuaje cerca al ombligo, ¿no? Redondito, una figura media rara, pero no era de colores, era gris nada más. Y le encuentran lo mismo, ¿no? Al supuesto agresor. Ya es una sumatoria de datos que finalmente te están diciendo que es coherente su declaración, ¿no? A veces le preguntan, ¿y cómo era la habitación? Oye, pero si la habitación ella iba todos los días, sí, pues tenía una cama, tenía un televisor, tenía un velador. No, hay que fijarse en detalles que relacionen a la víctima del agresor. Mire, en medicina teníamos un dicho, ¿no? ¿Para qué sirve el examen dictoscópico? Sirve justamente para llenar ese triángulo entre la víctima, el agresor y la escena, que va y viene. ¿Qué deja el agresor en la víctima? ¿Qué deja la víctima en el agresor? ¿Qué deja la escena en la víctima? ¿Qué deja la víctima en la escena? ¿Qué deja el agresor en la escena? ¿Qué se lleva de la escena? Cuando tenemos todos esos datos se facilita mucho. Podemos no encontrar ninguna lesión en esa víctima, pero estamos corroborando su mensaje, su referencia, y le estamos dando valor. Y el examen psicológico, pues, nos dará la conclusión de que tiene afectación y podemos ganar un caso sin ningún tipo de lesión. Pero, por eso te digo, lo primero es a la comunidad. Ahora, los abogados, ¿qué tienen que hacer? Pues, asesorarse, definitivamente, tener un asesor forense que les ayude justamente a englobar todo lo actuado, todos los exámenes periciales, escena, ADN, sangre, ¿no? Huellas, qué sé yo, y poder establecer realmente qué sucedió, ¿no? En criminalística, pues, se tiene que determinar el delito, el delincuente y también su grado de participación. Gracias, doctor Juan. Estamos seguros que sus sabias palabras van a contribuir a la comunidad, a la población, y van a tener certeza en lo que van a hacer. Definitivamente, en Crimi Juris 5.0 tenemos un equipo de profesionales, especialistas como usted, doctor Juan, también en antropología, que ayudamos, asesoramos a abogados litigantes. También colaboramos con fiscales que piden asesoramiento forense y estamos para servir a todos, ¿no? A la justicia finalmente. El beneficio es para la población peruana. Muchísimas gracias, doctor, por sus...